Buenos días, estudiantes. En este encuentro asincrónico voy a dar una explicación sobre el tema el auge y la caída del Imperio Romano. Pero antes de iniciar con este tema como tal, vamos a darle como un recorderis a lo relacionado con el origen de Roma. Dice que se dan dos versiones sobre el origen de Roma, que es la mítica y la histórica. La versión mítica, la leyenda mítica relata que en el siglo VIII a.C. gobernaba en la región de Lacio el rey Amulio, un descendiente del héroe troyano Eneas. Arnulfo tenía una hija llamada Rea que se enamoró de Marte, dios de la guerra. De ese amor nacieron los gemelos Rómulo y Remo. Amulio ordenó que los arrojaran en una canasta al río Tíber para que se ahogaran. Sin embargo, la canasta quedó varada en la orilla del río y los mellizos sobrevivieron gracias a una loba que los amamantó y a unos pastores que los encontraron y criaron durante varios años. Cuando crecieron, los gemelos descubrieron su origen. Se enfrentaron al rey y restituyeron en el trono a su abuelo Numitor. En abril del año del 753 a.C., los gemelos fundaron una ciudad en el sitio donde la loba los había salvado. Esa ciudad fue Roma. Ahora vamos con la versión histórica. La reconstrucción histórica asegura que los orígenes de Roma se remontan al año 753 a.C., cuando en la región del Lacio se conforma una federación de 7 aldeas latinas con el fin de proteger al Tíber de la amenaza etrusca. Su valor estratégico y comercial atrajo a los etruscos, quienes impusieron su dominio sobre las aldeas y fundaron la ciudad de Roma. La ciudad fue amurallada, se secaron los valles pantanosos que la rodeaban mediante canales de desagüe, se unieron las riberas del Tíber por medio de puentes y se planificaron las calles. Entonces, también podemos dar una pequeña explicación sobre lo que fueron los periodos históricos más importantes de Roma. La historia de Roma está dividida en tres etapas: monarquía, república e imperio. La monarquía, que va desde el año 753 a.C. al 509 a.C., comprende la fundación de la ciudad romana y su desarrollo durante más de 200 años gobernada por reyes o por monarcas. La república, que se inicia en el año 509 a.C. hasta el año 27 a.C., abarca casi 500 años y se denomina así por la forma de gobierno que tuvo la ciudad. Durante estos años, Roma se expandió hasta dominar gran parte de los países del mar Mediterráneo. Por último, el imperio, del año 27 a.C. al año 476 después de Cristo, comprende otros 500 años más en los que los romanos vivieron bajo otro sistema de gobierno, consolidaron sus conquistas y realizaron grandes obras culturales que les han llegado hasta nuestros días. Bueno, entonces ahora sí empezamos con lo que nos compete, que es el Imperio Romano como tal. Eh, el estudio del Imperio Romano en la historia se plantean dos periodos importantes. El Alto Imperio, que abarcan los dos primeros siglos desde nuestra era hasta la crisis del siglo III. El Bajo Imperio, que empieza con el ascenso al poder de Diocleciano en el año 284 hasta el fin del Imperio Romano de Occidente en el año 476. El emperador era quien gobernaba el imperio, estaba provisto de un poder ilimitado y desarrolló un régimen autocrático. La victoria sobre Marco Antonio y Cleopatra y la conquista de Egipto dejaron a Octavio Augusto, nieto de Julio César, el control total del imperio. Empezó a gobernar como un príncipe, es decir, primer ciudadano de Roma, luego recibió el título de Augusto, que se llamaba o se le consideraba consagrado, y consolidó un régimen monárquico que duró varios siglos. Octavio aseguró que las fronteras del imperio estuvieran más seguras y comenzó el periodo de la Pax Romana, lo que permitió que se reconstruyera la sociedad romana tras años de guerra y civil para generar mayor simpatía del pueblo, repartía pan y celebraba combates entre gladiadores. Además, construyó grandes edificaciones públicas, templos, teatros, pórticos, arcos y el Arco del Triunfo, y así transformó a Roma en una ciudad de mármol. Construyó un nuevo foro y un teatro llamado Marcelo. Todos estos se desarrollaron de forma muy costosa
y todo esto solía traerse desde Grecia, es decir, todos los insumos para las construcciones se traían de Grecia. Eh, pero Augusto encontró una nueva fuente más cercana y barata en Carrara, en Toscana. Durante su gobierno también se construyó el Arapacis en honor a la diosa romana Pax y al esfuerzo que Augusto había hecho. Gracias a este gobernante, el concepto de imperio universal se convirtió en parte integrante de la ideología oficial del Estado. En la parte política, Octavio redujo el número de senadores y concentró en sí mismo todas las magistraturas. Creó la Guardia Pretoriana, es decir, el cuerpo militar de élite que formaba la escolta oficial del emperador. Implementó un nuevo sistema que desvinculó al ejército de la política y lo hizo leal al Estado y al emperador. Defendió toda la tradición romana y restauró la antigua religión estatal, así como la moral de la vida familiar. La base económica del imperio fue la agricultura, no obstante se incrementaron los talleres artesanales en donde se reunían dichas clases sociales. Las dinastías imperiales se destacaron: la dinastía Julio-Claudia, la dinastía de los Flavios, la dinastía de los Severos. Además, fue muy, pero muy importante que estas dinastías realizaron una cantidad de actividades que le generaron una participación y una recordación o una forma de que el pueblo no olvidara quienes estuvieron en el poder. Además, también fue importante la dinastía de los Antoninos, esa parte nos hacía falta, ¿sí? También, decir, fueron 4 dinastías las que gobernaron durante muchos, muchísimos años. Ahora, es importante saber el por qué se dio la caída del Imperio Romano. La caída del Imperio Romano tuvo 3 causas principalmente, que fueron eh, la, las invasiones de los bárbaros, ¿sí? Es decir, de los pueblos aledaños que querían ingresar a este imperio romano, la anarquía militar, que quería decir que ya ellos no se estaban dejando manejar por los monarcas y entonces ellos tomaban sus propias decisiones y esto generó un total problema porque ya no había ni siquiera quienes fueran a cubrir o a proteger todos los límites y las fronteras y por eso fue muy fácil para que los bárbaros realizaran sus invasiones, sus incursiones y saqueos. También vino la inestabilidad política. Los emperadores perdieron total autoridad, entonces hubo frecuentes asesinatos, muchos fueron derrocados y esto provocó la debilidad del Estado. Además, se formaron reinos independientes dentro del mismo imperio. La crisis económica y social, el Estado ya no contaba con las riquezas obtenidas durante las conquistas militares, por ello decidió aumentar los impuestos para solventar los gastos de una enorme burocracia y del ejército. Estas mayores cargas tributarias, sumadas a las malas cosechas, saqueos y quema de campos, llevó al surgimiento de revueltas campesinas que debilitaron al imperio. Otra de las causas que condujeron a la caída del Imperio Romano fue la aparición del cristianismo. En el siglo I después de Cristo, Judea, una provincia romana en las costas orientales del Mediterráneo, fue el centro de un acontecimiento que trajo cambios para la historia de la humanidad: el nacimiento de Jesús. Jesús predicaba la creencia en un solo Dios, el amor al prójimo y la caridad. Sus seguidores, inicialmente una minoría, pero con el tiempo crecieron y empezaron la difusión de su doctrina, dando origen al cristianismo. Las persecuciones de estos seguidores de, de esta nueva religión fueron terribles, pero finalizaron en el año 313 después de Cristo, cuando el emperador Constantino adoptó el cristianismo como religión oficial del imperio. Entonces, es importante destacar que eh, la división que se generó del imperio de Occidente precisamente se debió a qué? A una situación que generó uno de los emperadores
¿sí? De ese momento. Entonces, estaba Teodosio en ese momento y a su muerte sus dos hijos Honorio y Arcadio dividieron el imperio romano en dos, el imperio de Oriente y el imperio de Occidente. Cada uno gobernó una parte creyendo que así salvarían el imperio de los ataques de los bárbaros, pero esto no fue así. Entonces, en el año 476 cayó definitivamente el imperio romano de Occidente, cuando Odeacro, jefe de los germanos, depuso al emperador Rómulo Augustulo y el Imperio Romano de Occidente fue fragmentado en muchos reinos. El Imperio Romano de Oriente siguió existiendo hasta el año 1453 cuando los otomanos lo saquearon, es decir, cuando llegaron los musulmanes. Teniendo en cuenta esta pequeña retroalimentación, además apoyándose en el libro virtual, ustedes van a desarrollar unas actividades muy sencillas, las cuales se las enviaré con el recordatorio. Muchas gracias.